encanta porque esta es nuestra tercera revisión de portafolios y en la primera con Alejandra Prieto pudimos abordar todo el tema de las culturas, con Felipe Lavén la fotografía y el video. Hoy día volvemos siento que a la esencia, al origen, a no sé, cómo partió el arte y todo, que es el dibujo. Algo tan importante y que César Gabler, que hoy día está presente, y darte las gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias a ustedes. Decirles que es uno de los, para mí, a modo personal, mejores de la escena, gran pintor, donde es bien interesante su análisis, ya que de nuevo hago relaciones, no sé, si el Pollo Lavín analizaba la arquitectura, la sociedad, una serie de cosas, César Gabler toma el cómic y una serie de materiales como si fuese un arqueólogo visual, en recolectar todas estas imágenes y utilizar desde la pintura y el dibujo, tomar la estética del cómics y aplicarlo hoy, de una forma muy interesante, que vamos a poder ver todo su desarrollo, que es una pintura al límite dibujo, que hoy día también pasa a la tridimensionalidad y una evolución súper interesante. Y quiero, antes de que partamos con tu vida y trayectoria, César, llevarte a un video, porque los que no saben, también César es profesor y por mucho tiempo ha hecho clases de arte en colegios, por mucho tiempo. Ahí vamos a saber cómo su trayectoria, por lo tanto también hay un académico y una mirada súper interesante que lo llevó a animar un programa en Arte B, y aquí vamos a empezar a compartir información. Alfo, antes expliquemos la metodología de las preguntas. Verdad, perdón. Bueno, solamente decir, queridos socios de Antenas, todas las preguntas obviamente siempre son bienvenidas y en este formato también. Por lo tanto, cualquier pregunta háganla en el chat y la Cota va a estar diciendo esas preguntas y respondiendo comentarios. Así que todas las preguntas bienvenidas. Y comentarios. Hola, César. Ahora partimos con... Hola, no sé quién me saluda, pero... Hola. La María Angélica. Es la María Angélica Chavarri. La María Angélica Chavarri. María Angélica Chavarri. Sí. Vamos entonces a compartir una cápsula de un programa genial que hacía César Gabler en Arte B, que se llama Los artistas no saben hablar. Y es una introducción al dibujo. En el arte contemporáneo, el dibujo tiene hoy día un rol bastante importante. Si antes los dibujantes tenían más bien una función subordinada, o el dibujo parecía una técnica complementaria a la escultura, al dibujo, a la pintura, hoy día el dibujo está en el centro. Así como en un momento la fotografía entró fuerte al arte contemporáneo, hoy día, y hoy día tiene por lo menos 10 años, el dibujo está en importantes exposiciones y está siendo practicado por algunos artistas que se dedican exclusivamente a él y con gran éxito. Nombres: William Kentridge, Raymond Pettibon, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la Plaza de Armas, un lugar en el que se pinta y se dibuja, damos inicio a esta nueva edición de Los artistas no saben hablar. Bueno, con esa presentación, mi querido, y quiero volver aquí primero a una conversación contigo. Quiero, antes de hablar de tu trabajo y en tu rol de académico, que hablemos sobre el dibujo, porque contigo tenemos la posibilidad de hablar de una disciplina que no la habíamos abordado hace tiempo. Entonces quiero saber contigo la importancia del dibujo y también al mismo tiempo hoy día, por qué también sigue siendo tan relevante hoy en el arte contemporáneo. Súper. Mira, uno lo puede agarrar de muchos lados. Tú en la introducción que hacías anotaste como clave, el dibujo ciertamente es la disciplina matriz, así fue considerada del Renacimiento. Y ellos habían establecido la idea del dibujo como idea. O sea, todo proyecto surgía de una idea, de un diseño. El dibujo entonces es considerado como una forma de pensamiento. Pero eso es ir muy lejos. Si nos vamos mucho más cerca, podríamos situar el problema en el arte en Chile. Y uno podría incluso poner un año.
1976 como un posible inicio del arte contemporáneo en Chile a partir de una muestra que es de dibujo, que es la muestra de Didborn, de la chilena Pintura e Historia. Y ya es interesante porque pone el dibujo como una estrategia para leer la historia chilena reciente, para leer la situación de Chile como cultura en general, y lo hace justamente del dibujo, revisando primero las técnicas del dibujo. Esa exposición hay que recordar, para a lo mejor no saben, es una exposición en la que Didborn dibujó con el dibujo técnico, no con la mano alzada. Entonces ahí también hay una reflexión sobre los medios del dibujo. Y en esa reflexión, en esa exposición además, él pensó la cultura chilena desde todos aquellos referentes que no eran los de la cultura oficial. Entonces se fijó en la figura de los boxeadores, por ejemplo, se fijó en las páginas deportivas, por cierto, de la revista Estadio, y en una serie de personajes que hablaban de un lado B de la cultura chilena. Por ejemplo, volviendo a tu pregunta, ahí uno podría ver la importancia del dibujo, porque esa exposición fue una exposición para mí, a mi juicio, seminal dentro del desarrollo del arte en Chile, porque articuló una manera distinta de ver la cultura del momento. Y hay mucho de eso en tu trabajo, y haciéndote la segunda pregunta, ¿y por qué sigue siendo importante hoy en el arte contemporáneo? ¿Por qué lo vemos tanto? Mira, el dibujo, pese al ejemplo que doy, siempre fue un arte menor, y un arte menor de aficionados, de coleccionistas que tenían en sus colecciones privadas dibujos, pero no era algo que se expusiera regularmente. Pero eso cambia, yo te diría, en los 90 del siglo pasado, en parte porque el dibujo le permitió a muchos artistas desarrollar obra a bajo costo, en un momento en que la producción artística ya comenzaba a ser demasiado fastuosa. Muchos artistas descubren en el dibujo la posibilidad de hacer obra compleja, pero con los materiales más a mano posible. En los ejemplos que yo daba en el video que mostraste al inicio, nombraba a William Kentridge y a Raymond Pettibone. Kentridge trabaja con el carboncillo, un material que todo artista inicial trabaja, y Pettibone trabaja con la tinta de los dibujantes de cómics. Entonces, el dibujo en los 90 empieza a experimentar un desarrollo similar al que experimentó la fotografía una década antes, como un medio, entre otras cosas, barato de producir obra. Dos, un medio que te permitía conectarte con un montón de disciplinas y mundos distintos, porque al final todo el mundo dibuja. Por lo tanto, hay dibujo en la cartografía, hay dibujo en las artes gráficas, hay dibujo en la vida cotidiana, la gente muchas veces habla por teléfono y hace un dibujo. Entonces, todas esos mundos, esas islas prácticamente, se pueden unir y entender a través de la recopilación de los lenguajes gráficos. Entonces, eso va a empezar a aparecer. Te quiero llevar a eso, porque qué importante que hablas de que el dibujo y todo está siempre y está en el escenario común, y aquí de nuevo vamos a compartir pantalla, porque qué importantes son los referentes. Y hoy día en Antena hemos sacado un formato nuevo que habla también mucho sobre los referentes. Y te quiero llevar a tu infancia, que acá jugó un rol súper importante tu tío, Germán Tagle, que era dibujante... Germán Gabler. Sí, Germán Tagle, así que que desarrolló un trabajo súper importante, y qué bonito que hayas mencionado eso, César, porque, no sé, en estudios que hemos hecho en Antena, sobre todo haciendo como recolecciones, nos hemos dado cuenta con investigaciones que es súper importante en el plazo entre más o menos de 1 a los 10 años, que si tuviste alguna vez en la vida una experiencia positiva en torno a la cultura, a lo mismo cual sea, es bien probable que después la sigas desarrollando y sea más cercana. Entonces, desde tu lado, que el dibujo llegó de una forma tan cercana gracias a tu tío, creo que lo tuviste desde ya, y qué loco que tu trabajo, que es desde la pintura y que toma el cómic, esté presente hasta el día de hoy. Entonces quiero que me hables de este primer referente tuyo. Sí, buena. Bueno, él había sido dibujante en los años 60, en finales de los 60 y los primeros 70, pero cuando yo era
yo tengo mis primeros recuerdos, él ya había dejado el mundo del dibujo, pero cuando le mostré que yo dibujaba, me acuerdo que mi papá de hecho le dijo, mira, César está dibujando, y le mostraba muy orgulloso las cosas que yo hacía. Él me dio algunos consejos, me hizo dibujos, y yo obviamente me puse a copiar los dibujos de mi tío, y de ahí en adelante tuvimos una relación esporádica en torno al dibujo, y él me mostró algunos referentes. Por ejemplo, hasta el día de hoy conservo una selección de revistas Man que me regaló, y tuve la oportunidad más de ver su mesa de trabajo. Creo que la primera impresión que recuerdo es haber visto la mesa de trabajo, que pese a que había ya dejado de dibujar cómics en el año 75 más o menos, que son mis primeros recuerdos de él, la tenía ahí instalada. Entonces, muy presente la mesa de dibujo, y además un montón de cosas que la rodeaban. Para mí eso fue muy decisivo. Perfecto. Quiero llevarte desde ya, y para poder abordar, porque tu trabajo, hay mucho trabajo que revisar, pero creo que es súper interesante también que hablemos sobre, mientras vemos, perdón, estaba acá, ahora sí, empecemos a analizar ya tu cuerpo, todo tu cuerpo de obra, y que quiero llevarte a un segundo referente de nuevo, que importantes son, tal como dijiste que tu tío, ahí está el imaginario del dibujo y todo, pero hay una forma de pensar el arte que te marca mucho en el colegio, en el San Ignacio, y te quiero llevar a tu a tu profesora Luis Hernán Errázuriz, que debemos dar un dato ahí, que es el papá de Sebastián Errázuriz, diseñador, artista. Quiero que nos hable sobre ese pensar artístico. Sí, súper interesante, porque, mira, Luis Hernán Errázuriz, para todos los que tuvimos la suerte de tener clases con él en el Colegio San Ignacio, año 86 más o menos, puede haber sido 85, fue muy singular porque nos hacía salir de todos los preconceptos que teníamos en torno al arte, y nos desafiaba con encargos que eran absolutamente inusuales para un escolar. Ayer comentábamos, ustedes me preguntaban por un encargo en particular, y yo me acordé al tiro de uno, que hasta el día de hoy lo tengo, que era exactamente este. Debajo de la plancha, eso era todo. Y imagínate a un grupo de prácticamente monos que éramos, porque éramos bien primitivos en el San Ignacio, que nos dijeran, debajo de la plancha, haga el trabajo que se le ocurra. Claramente muchos quedábamos totalmente desconcertados, pero a la vez muy desafiados a responder esta pregunta enigma. Y eso obviamente te abre el pensamiento, y es lo que él hacía de manera muy, muy espectacular con ese tipo de encargos, que son premisas verbales que muy simples, pero a la vez muy complejas, que despiertan la imaginación y desafían el pensamiento concreto que uno tiene tan así encasquetado en la cabeza. Quiero hacer, ayer te preguntábamos, el otro día no me acuerdo, por la Cota, y te decía, no sé, ¿desde cuándo sentiste que eras artista y todo? Y me hablaste, y que me encanta llegar a esos casos de artista, que lo tuyo es existencial, o sea, ha estado desde siempre, incluso más allá de todas las circunstancias que te hayan podido pasar. Y me encanta en este formato porque quizás muchos, no sé, vimos en el caso anterior al Pollo Lavín, que primero estudió construcción civil, y hacer un camino para poder desarrollar el camino del arte. En tu caso también fue así, te puso a prueba a súper corta edad, fuiste papá a los 23 años, tienes 3 hijos. Tengo 5. ¿5? Sí. Wow, te pasaste. O sea, aún más. Estudiaste primero diseño en la Católica, te diste cuenta obviamente que no era lo tuyo, y el arte siguió, y obviamente te llevó al lado académico, donde has sido profesor por mucho tiempo, pero este artista sigue presente hasta el día de hoy, y eso es demasiado lindo, porque sobre todo en el momento que vivimos y todo, sobre, no sé, las carreras y todo, siento que lo tuyo es tu esencia, más allá de lo que uno haga para, no sé, alimentar la olla. Claro, el artista sigue igual y está acá, presente. Exacto, en el trabajo. Entonces, eso es muy bonito, porque es ver el desarrollo y el hambre de un artista que es existente. No eres otra cosa más que saber que ser artista, y lo desarrollas así. Entonces, y de nuevo en un trabajo
siento que tan honesto y que viendo tus bases está presente hasta el día de hoy, y que quiero que empecemos a hablar ya en este como trabajo blanco y negro, donde ocupas mucho la tinta sobre papel, sobre ya tu forma de trabajar. Háblanos de este imaginario, cómo es tu proceso de trabajo de estos mientras yo lo fui mostrando. Claro, mira, lo primero, a mí me interesa el arte como una actividad más allá de, y ojalá que suceda, pero más allá del mercado, ¿te fijas? Porque probablemente uno de los problemas que tiene el arte contemporáneo, y una de sus virtudes, por algo ha tenido el desarrollo que ha tenido, pero es una cosa doble, es el concepto de profesionalización del arte. Es un concepto y una práctica muy importante porque hace que la actividad artística, ¿cierto?, tenga una serie de características que permiten su circulación, su difusión y probablemente su existencia. Pero a la vez es una suerte de trampa porque te obliga a entender el arte desde un lugar que muchas veces es muy poco artístico, ¿ya? Eso es una cosa. Luego, entrando de lleno a tu pregunta, el tema del blanco y negro se relaciona directamente con las condiciones de producción en las cuales desarrollo mi trabajo. Básicamente son las de un artista que tenía que compatibilizar el trabajo. En un momento yo trabajaba en el colegio y en la universidad también, porque primero empecé clases en colegio y más tarde en la universidad en 2008 en la Finisterra, y después en otra universidad he hecho clases también. Tenía que compatibilizar 5 días a la semana trabajando en la universidad con el tema del arte. Y me di cuenta que me resultaba muy difícil hacer proyectos completamente en pintura. Y me empecé entonces a meter en el mundo del dibujo, que siempre me había gustado, y fue lo primero que yo practiqué, pero yo me titulé en la Universidad de Pintor. Me metí en el mundo del dibujo porque era lo que me permitía lograr en poco tiempo armar proyectos. De hecho, la tinta, que es algo que ahora manejo bastante bien, me costaba muchísimo, porque yo trabajaba o en pintura o en blanco y negro con grises, trabajaba con grafito. De esos trabajos no hay nada aquí en esta selección. Y me acuerdo que Rodrigo Salinas, con quien yo trabajé en lo que se llamó la Nueva Gráfica Chilena, me pidió una vez unas postales, pero tenían que ser en tinta porque las íbamos a imprimir en blanco y negro. La verdad es que hice un dibujo que me costó horas y el resultado no me convenció para nada, y me impuse a aprender a dibujar con tinta de manera sintética. Había visto los dibujos que me fascinaron de Mike Kelly y de Raymond Pettibon, y me puse así obsesivamente a tratar de dibujar así. Y ese fue el origen finalmente de una forma de trabajo que ha seguido hasta hoy, pero que la he ido alternando a medida que he tenido tiempo con otras técnicas de dibujo y sobre todo con la pintura. Tu trabajo es súper interesante porque es una línea delgada entre el dibujo y vamos a ver más adelante ya entre la pintura e instalación, pero es interesante cómo ese dibujo pasa a una tridimensionalidad y salta. Y quiero llevarte a esta exposición y también me encanta que compartas acá lo que son tu material de investigación. Por lo tanto, hablan de la última ópera. Hablemos de esta exposición. Antes de que hablemos de la última ópera, déjame 2 imágenes de la anterior que se llamaba La Catedral del Mañana, para compartir algo, porque creo que esta exposición, yo sé que ya vieron los dibujos, pero me quiero detener más que en la imagen en particular, en lo que rodea a esa y otras imágenes que están ahí. Esta exposición la hago a partir de la siguiente idea que empecé a darle vuelta, y era, ¿qué podía hacer yo respecto al periodo de mi infancia, que yo recordaba, que yo calculo, mi primer recuerdo de infancia de haber sido como de los 3 años, o sea, estoy hablando, yo nací en 70, mis primeros recuerdos de infancia son del año 73, obviamente más grande, llego a un ciclo del año 79, hago ese corte porque ahí voy a explicar la razón. Y me planteé lo siguiente, ¿cómo podría yo hacer una obra a partir de el conjunto de experiencias personales, de recuerdos que yo había acumulado y con los cuales nunca había hecho nada? ¿Qué se podía hacer con ese cúmulo de recuerdos? Algunos recuerdos personales y otros de carácter, podríamos decir, impersonal, que venían de lo que yo consumía como telespectador. En esa época veíamos, con mi hermano que debe estar escuchando,
mucha tele, en un viejo televisor blanco y negro que se apagaba y se lentamente hasta que quedaba un ojo prácticamente, un círculo en el centro de la pantalla verde, y toda esa, toda esa tele y toda esa experiencia estaban ahí. Yo nunca había hecho nada con eso. Entonces dije, ya, voy a sistematizar, tratar de sistematizar todo lo que yo he visto y organizarlo. ¿Qué sentido tiene todo eso que vi? Toda esa chatarra eventualmente que consumí. Y una de las primeras cosas que salieron analizando rápidamente todo ese material era la cantidad de épocas que se cruzaban de pronto en una tanda de televisión de un día. O sea, uno podía pasar desde la década del 30 hasta la década del 70 en muy pocas horas. Y como niños que éramos, teníamos muy poca conciencia de los tiempos a los que esas imágenes correspondían. Piensen, quienes vimos televisión en esa época, veíamos películas de Bob Hope, de Bing Crosby. Para mí era una figura familiar Fred Astaire. O sea, ¿qué hacía alguien de esa época con ese tipo de personaje? Aquí está Dean Martin. Yo vi todas las películas de Dean Martin con Jerry Lewis, que eran unas películas de los años 50. O sea, eran unos amasijos de experiencia visual muy disímiles, y me pareció interesante empezar a trabajarlos, porque me daba cuenta que de otra forma referían a toda una época de la historia chilena. Es muy bonito. Una pregunta muy atingente a lo que está comentando César, desde Loa Bascuñán, que pregunta cómo es que construyen los imaginarios, y que de alguna manera lo acabas de responder desde el mundo de la televisión y toda esa visualidad, pero tú también decías que, claro, para ti la ilustración, el cómic, la gráfica, el dibujo, todo pesa lo mismo, para ti tienen todos el mismo valor. Entonces, desde ese lugar también, para responderle también a esta pregunta, Loa, esa construcción de imaginarios, tanto en contenidos como en técnica, ¿cómo vas cruzando todo eso? Mira, creo que la técnica y el contenido, y eso es algo que aprendí con Ditborn, vaya mi homenaje al maestro, están totalmente de la mano. Creo que la técnica que yo uso tiene mucho que ver con el fotomontaje, y el fotomontaje es, por cierto, una técnica que, contrario a lo que se dice, que siempre se le atribuye a Picasso, el collage, como el inventor de la técnica, el collage es una técnica totalmente popular, o sea, y el fotomontaje igual, son técnicas que eran el divertimento de la gente común y corriente en el siglo XIX. Estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX, en las cuales incluso se vendían láminas en litografía para que la gente las recortara y armara imágenes para entretenerse. Entonces, creo que mis imágenes tienen que ver mucho con eso, con esa manera un poco irreverente, antes incluso del Dada, de relacionarse con la imagen. De hecho, me acaba de surgir otra vez un recuerdo que nunca he conversado suficientemente con mi madre. Ella hacía collage, y yo me acuerdo que de muy chico verla pasando tardes enteras, ella recortando revistas para armar sus collages, en una época muy hippie que ella tuvo, y que hoy día, por cierto, resulta muy distante de quién es. Pero en esa época ella hacía collage, y yo la recuerdo con esas montones de imágenes, e incluso retándome por apresurarme a pegar una imagen en su collage, y diciéndome, no, hay que primero ver qué pasa y luego pegar. Cosa que hasta el día de hoy yo practico cuando hago collage, que es una técnica que me gusta mucho. Así qué bonito recuerdo, Guillermo, porque acá tu hermano Guillermo Gabler dice, sí, hacía collage con revistas de moda, como la revista Paula también. Claro. Y María Angélica Chavarri, Socia Antena, también agrega que Rodin también recortaba sus dibujos, y que dice que no muchos lo sabían. Claro, Rodin. Oye, César, yo quiero para que las figuras se montaran unas con otras, es muy interesante eso. César, quiero llevarte a tu trabajo siguiente, y me gusta una frase que dijiste el otro día, que tú trabajas la memoria desde mi memoria. Sí. Y quiero llevarte a esto, a que esta es una exposición que hiciste en Gasco, en Sala Gasco. Claro.
y quiero que ya háblame sobre esta exposición. Mira, esa exposición surge de la misma línea de lo que estamos hablando. Se llama La Última Ópera Rock. Mi idea era combinar, de hecho, si puedes retroceder, era combinar dos momentos culturales que pueden parecer muy opuestos. Mira, retrocede antes. Creo que es la primera imagen que tenemos ahí. Era combinar a los Perlas con la ópera rock. Dos mundos que en apariencia no pueden ser más opuestos. Me interesaba porque los Perlas representan la idea del folclore y de la picardía del chileno, que fue algo muy pregnante en los años 70. De hecho, los Perlas en cierta medida son unas víctimas de haber sido popularizados en los años 70, en la época de dictadura, porque realmente los discos de los Perlas son muy buenos. Yo a cualquiera que le guste la cueca, el folclore, siempre lo conmino a escuchar los Perlas. Y lo otro, el tema de las óperas rock. Nosotros de chicos tuvimos muy marcado el tema de Jesucristo Superestrella, sobre todo en la versión del extinto cantante español, ¿cómo se llama? Maestro. ¿Ah? Ahí me pillaste. No es mi generación, sorry. Yo tampoco. ¿Alguien puede comentar por el chat? La cosa es que había una versión de Jesucristo Superestrella súper televisada. Incluso hay una versión ya muy bizarra del Happening con K, de los productores de Park Producciones. Bueno, entonces me interesaba en este proyecto combinar un imaginario de los Camilo VI, ahí me dice una amiga. Camilo VI, sí. Claro, la versión de Camilo VI. Ahí está. Eso es lo bueno de tener gente aquí que te apoya, ¿no? Bueno, y eso para mí era la memoria radial, y obviamente en la tele pasaban ese tipo de cosas, así que yo quería combinar esos dos mundos, y no sé cómo junté en algún momento una lectura que fue bien potente para mí, que fue una novela de Fouquet que se llama Missing, en la que construye todo el relato a partir de la desaparición de un tío con el cual se encuentra años más tarde. Y yo... Vamos a entrar a ver. Y yo pensé que podía ser una especie de ópera rock cuyo argumento había sido creado por un tío imaginario, o sea, un rodeo tremendamente largo. Y ese tío imaginario es, en cierta medida, la combinación de dos tíos reales. Mi tío Germán, que ahora aparece en mi próximo proyecto, y un tío que desapareció prácticamente de la familia, que es un hermanastro de mi papá. Entonces los combiné los dos y me creé un personaje imaginario que se había ido a Estados Unidos, se había desaparecido, y del cual yo no sabía nada, y había escrito una ópera rock. Me inventé el argumento de la ópera rock, y el protagonista de esa ópera era el Perlas Chico. El Perlas Chico, este integrante del grupo Los Perlas, era el protagonista de la historia, y a partir de eso me inventé toda la exposición. O sea, la exposición era la recreación de un argumento de una ópera rock que nunca se había hecho y que originalmente en mi proyecto había sido estrenada en el Teatro Casino Las Vegas. Ese era todo el rollo. Entonces era una forma medio delirante de abordar, por una parte, el encuentro de la cultura norteamericana, protagonizada por el formato ópera rock, con la cultura chilena, protagonizada justamente por estas formas del folclore que lideraban los Perlas. Sí, a mí agregar que me encanta que desde la pintura, o principalmente obviamente te pongo en ese lado desde el dibujo, tomes, como ya dijiste, el dibujo que fuese una disciplina ya mirada en menos, pero al mismo tiempo tomas el cómic también como referente, que ni siquiera también era otra disciplina mirada en menos. Entonces bien interesante como las rescatas desde el lado contemporáneo. Sí. Y armas estos cruces que siento que solamente lo hace la pintura o el dibujo, de poder reunir tantos tiempos. Quizá hoy día ya desde los fotomontajes o temas como digitales, pero por
siglos y décadas, creo que estas por lejos fueron las formas más fáciles de condensar historias. Y creo que acá lo que tú logras es eso. Y otra cosa bien interesante, como desde la estética del cómic y el dibujo, llevarlo a un formato más grande. Me encanta cómo juegas con esa línea delgada del dibujo. Y ahí quiero llevarte de nuevo quizás a esa forma, como te dijo este profesor, el papá de Sebastián Errázuriz, de la forma de pensar el arte. ¿Desde cuándo te haces consciente y de pasas desde este dibujo chiquitito, quizás que te dio quizás al ser papá, o muchas cosas que no tenías tiempo, al pasar a estas exposiciones donde el dibujo ya crece, ya pasa incluso al tamaño, a la escala 1:1 y se va a otro formato? ¿Cuándo empieza eso? Mira, empieza cuando puedo resolver el problema técnico, porque de hecho yo hice una exposición colectiva en la Sala Gasco el año, si no me equivoco, 2004-2005, una exposición colectiva que la curó Claudio Herrera, un gran artista del que soy amigo y que ha sido una gran influencia, un artista muy interesante con un pensamiento bastante particular. Y Claudio me invitó a mí y a otros 3 artistas, entre los que estaba Mario Navarro, a participar de esta muestra que se llamaba Dibujos, un título súper escueto, y en el que cada uno de los artistas, entre los que estaba, de hecho, aparte de Mario, estaba Álvaro Yarzún, de quien soy un gran admirador. Otro grande. Sí, no, tremendo artista. Y bueno, nos invitó, y yo en esa ocasión, lo más grande que dibujé, y que para mí fue un triunfo dibujar en ese momento, de nuevo tan grande, era de tamaño un pliego, porque casi todo lo que presenté era tamaño carta. Y me acuerdo que Mario Navarro, mucho más estratégico, dibujó en los vidrios de la sala. Entonces yo en ese momento, 2004, era incapaz de abordar formatos grandes. Paulatinamente me vi obligado y fui pasando del tamaño carta al medio pliego, del pliego a otros formatos que ya empecé a desarrollar gracias a dibujar sobre tela. Y volviendo a algo que me pareció súper interesante, que tú decías, en el fondo, de elegir ciertos formatos despreciados. Yo creo que tengo, desde no sé cuándo, un cierto interés por ciertos lenguajes y ciertas formas que aparecen como perdedoras. Yo creo que hay ahí una solidaridad con lo perdedor. Espero que no sea el reflejo de una condición ontológica prácticamente, la de perdedor, pero me gusta esas estéticas, esas ideas que de pronto no son aquellas que dominan el mercado, que dominan el pensamiento general y que de pronto contienen mucho potencial, que son muy profundas a veces, pero que paradójicamente son despreciadas. Por eso también me interesa mucho escarbar en la historia de las imágenes y en la historia del arte para encontrar artistas, valores, ideas que no han sido consideradas y a través de mi trabajo volver a visitarlas. Y ahí, sin embargo, César, ahí hay un salto que igual das en un punto a la pintura misma, porque también tenés una obra pictórica, obviamente, hermosa, por cierto, ya la vamos a ver. Y esa es la pregunta, como en qué momento se genera ese punto de inflexión de decir ya, estos medios, dibujo, cómic, ilustración, de este orden, como que da la sensación de que son artes menores, que no lo son, por supuesto, pero y decides pintar. ¿Cómo pasa eso? Mira, de hecho, es bien particular, porque yo me titulo como pintor. Es una formalidad lo que estoy diciendo, porque nadie se titula y se convierte por tener un título en pintor. O sea, la cantidad de gente que yo conocí en la universidad que se tituló de algo y nunca más lo hicieron es enorme. Pero en rigor, en lo formal, yo me titulé de arte con mención en pintura. Así era como nos titulábamos en aquel entonces, estoy hablando del año 96 en la Universidad Católica. Y en ese momento pintaba y me mantuve pintando hasta el 2000. Pero claramente la posibilidad de pintar en ese entonces con 2 hijos y la verdadera invasión que significó para mí trabajar en el mundo escolar, en una época en que yo hacía 5 días a la semana y tenía todos los niveles educativos existentes. En algún momento incluso hice desde pre-kinder a cuarto medio.
Wow. La verdad me quedaba muy poco tiempo y llegaba absolutamente destruido a mi casa. Así que la pintura me abandonó. Porque implica tiempos y condiciones de producción que estaban absolutamente fuera de mi alcance. Sí, lo bonito, César, que tú dices, la pintura te abandonó, pero tu trabajo ha estado presente siempre. O sea, como eso es bonito ser arte, si no eso pasó al dibujo, pasó al formato, pero es lo que decías tú, es algo existencial. Claro. Mira, de hecho, ¿sabes qué? No, creo que justo que hablemos un poco sobre estos son de parte de una exposición, todo lo que estamos mostrando. ¿O? Eso es de una exposición que hice en el Centro de Extensión de la Católica, una exposición que se llamó Bilis Negra. Pero volviendo a lo que tú decías, yo me acuerdo que hice una lectura muy al pasar de una revista de una artista, no recuerdo su nombre, pero me llamó mucho la atención que dijo que tenía una situación parecida a la mía, poco tiempo, y que él se puso a trabajar en un formato chico en los viajes que hacía en metro. Y yo dije, bueno, aquí está la clave. O sea, cuando uno realmente le interesa el arte, no tiene por qué pensar en las condiciones óptimas, sino que simplemente atenerse a las condiciones que tienes. Si yo tenía poco tiempo, tenía que encontrar alguna técnica que pudiera servirme para ese poco tiempo que tenía, y justamente por eso aparece el dibujo. Volviendo a esta muestra, esta es una muestra del 2016, se llamó Bilis Negra. Me pareció un buen título porque hacía alusión al material que por ese entonces usaba mucho, que era la tinta negra. Y es una exposición bien rara porque la hago justo después de la exposición de Gasco. Ambos espacios los tenía a cargo Daniela Rosenfeld, a quien le agradezco, no sé si está aquí, pero le doy las gracias por haberme invitado. Y esa exposición que hago en el Centro de Extensión, me la tomé como la oportunidad, dado el formato de la sala, las características de la sala, de usar cada muro como un espacio diferente. O sea, me concebí que cada muro era una exposición distinta. De hecho, ese muro que está viendo ese joven de barba ahí, es un muro que era un proyecto muy particular, que se llama El hombre que quería entender a las mujeres. Y me inventé un personaje de un tipo que ya quería vivir una vida absolutamente casta y apartado del mundo de las mujeres y el amor, y se había encerrado a pintar mujeres. Y su proyecto de ahí en adelante era solamente pintar mujeres y estar encerrado en su casa. Una cuestión bastante delirante. Y en mi proyecto yo soy el amigo que lo conecta con el mundo. Ese es ese muro. Y hay otro muro del cual no hay imágenes acá, en el que experimenté con una técnica que es la acuarela y el montaje. Por razones de tiempo no alcancé a incorporar imágenes de eso porque me gustaron harto y algo que quiero recuperar. Entonces es una exposición en la que pruebo distintas cosas y cada serie está vinculada a un asunto distinto. Esta, por ejemplo, se llama Los héroes nunca llegan a casa y tiene relación con la figura del padre, el hogar, la arquitectura, las relaciones de pareja, una serie de tópicos y, por cierto, el modernismo que traté de resolver a través de la técnica que venía manejando, que era la tinta sobre papel. Me encanta la cantidad de capas que hay en tu trabajo, de reflexiones que este tipo de oportunidades las dan para entender, porque quizás obviamente la mayoría solamente veríamos y no entenderíamos esas capas que son tan interesantes. Quiero llevarte a este trabajo siguiente, que es a seguir abordando en tu trabajo, y que en esta exposición en el MAC que hiciste en el 2016 fuiste curador también. Y eso sí, también es bien interesante en tu desarrollo artístico. ¿Cómo fue ocupar este rol curatorial? Mira, brevemente, creo que esa es la primera curatoría que hago. Después fui curador un año de un programa o un ciclo de dibujo en la primera galería de Sergio Parra, en la librería Metales Pesados. Armé ahí un programa íntegramente dedicado al dibujo todo un año. Creo que fue el 2016 también. Y como curador, claro, es raro, y me lo hicieron, un par de críticas que leí hicieron ver casi esta frescura que era ser el curador y además ser el artista.
Y como te comentaba antes, en el fondo muchos amigos artistas que hacen curatoría arman un proyecto y lo que quieren hacer es convocar a otros artistas que están en la misma y hacer una suerte de confraternidad, pero se entiende mal y se entiende como que uno arma una exposición para colarse entre medio, como una especie de que autonepotismo, no sé, una figura rara que muchas veces piensan los críticos cuando ven este formato del curador artista y que está en su propia exposición. Y esta exposición giraba en torno a una idea que era básicamente cómo hoy día el arte contemporáneo, y eso se hace mucho en Chile, y pensemos todo lo que ha pasado con los libros sobre historia en Chile, ¿cierto? Los de Francisco Ortega y el libro de la historia secreta de Chile, no me acuerdo cómo se llama el autor. Todos esos libros abordan algo que también estaban abordando los artistas, y es básicamente cómo se puede entender el presente a partir de un montón de microhistorias o historias desconocidas que están fuera de la memoria pública más evidente y que explican muchas cosas que nosotros vivimos. Y luego, cómo el artista, cuando trabaja esos temas, transforma el material de tal modo que resulta irreconocible y por otro lo lleva a hacer operaciones que probablemente no habría realizado si no hubiese estado influido por esa historia con la cual trabaja. Entonces me interesaba esa interacción entre el relato y la estrategia artística, y eso era algo que yo reconocía en los artistas invitados, que eran Felipe Moore, Javier Rodríguez y Rodrigo Vergara. Me preguntaban ahí por qué los títulos en inglés. La verdad, los títulos estaban siempre yo titulo en castellano, pero parte de esta presentación la hice para un proyecto que vamos a mostrar más adelante en Boston, y no alcancé a traducir todos los títulos, solamente por eso. Bueno, yo lo pensé también desde el lado también de la transferencia cultural que podría haber ido el cruce, así que igual me calzaba el nombre en inglés. Sí, también. Creo que hablemos de esta exposición siguiente. Cuéntanos mientras yo voy mostrando. Mira, esta exposición y lo que viene es una exposición que hago en un momento bastante particular. Número uno, yo había estado sin galería y me puse a trabajar durante un tiempo bastante breve, bastante más breve, por cierto, del que yo había esperado, con Cecilia Branson, y con la Andrea, su hermana, armamos una exposición aquí en Santiago. Y fue una exposición en la que no me propuse hacer un solo tema, pero sí trabajar lo que para mí ya es una constante desde el 2013, que es esta relación que para mí es bastante más ambigua de lo que normalmente se ha presentado, esta relación de cruce entre la cultura norteamericana y la cultura chilena. Así que ese fue uno de los tópicos que abordé en esa muestra. Y luego otra cosa que yo quería hacer era transitar desde este dibujo blanco y negro a otras formas de dibujo. Puede parecer bastante fácil decir, bueno, pero que no costaba nada agarrar unos lápices y ponerse a dibujar, unos lápices de colores o tinta. Pero yo soy bastante rígido y tengo una cierta obsesión que probablemente la heredé de mis años de asistente con Ditborn, que es una obsesión con el tema técnico. Y me cuesta mucho elaborar una obra con una técnica distinta si no entiendo la lógica y las posibilidades que esa técnica tiene. Entonces me puedo demorar a veces años en incorporar una técnica que para cualquiera que me vea usándola podría decir, pero si tú sabes usar lápices de colores, si tú sabes usar acrílico o cualquier otro material, pero hay una distancia entre ese supuesto saber y entender cómo esa técnica se amalgama con lo que yo quiero decir y cómo esa técnica puede ser pertinente para lo que yo quiero estructurar. 100%, creo, y me detuve en esta obra que muestra ese trabajo que me encanta tuyo, que es como tan, por un lado obviamente está la pintura, pero que es tan académico. Estudias, es como una historia del dibujo y la pintura en las capas que hace. Y acá es bien interesante porque desde el acrílico, la pintura y en formato, tratas de replicar lo que podría ser una pintura del formato hecho en scripto, ¿no? Este primer dibujo, entonces... Sí, eso, te celebro la intuición porque de hecho eso traté de hacer.
yo venía dibujando en pequeña escala con Scripto, que fue un descubrimiento que le agradezco a un estudiante de la universidad, porque esto es un lugar común, pero es muy cierto. Uno aprende de los estudiantes. Yo, por ejemplo, aprendí a hacer acuarela cuando le tuve que enseñar a mis estudiantes del Colegio Monte Tabor, un saludo para mis colegas que me están viendo aquí ahora, cuando tuve que enseñarle a mis estudiantes acuarela, resolví por primera vez un problema que no había resuelto en por lo menos 10 años. Yo nunca había podido hacer acuarela. Cuando yo mismo me esforcé a enseñarles, aprendí. Y luego me pasó, ahí me está saludando la Cata Menada, un saludo a la Cata, me pasó lo siguiente, que quería pintar agregar color a mi trabajo, y tenía una alumna que hacía con mucha soltura dibujos con plumones. Y al principio tenía dudas de su trabajo, de la pertinencia del uso del plumón, y como estuve trabajando con ella de alumna un año entero, creo que ya al mes 2 yo ya me había comprado unos plumones y estaba trabajando con plumones, cosa en todo caso que debo decir, le reconocí, pero hidalgamente, le dije, ¿sabes qué? He aprendido contigo a usar plumones, te lo agradezco, y cada vez que la veo siempre se lo digo, porque fue bien revelador, era una alumna muy buena dibujante. Acá solo aclarar que hablas de plumones, pero lo interesante es que son trabajos que se ven como plumones, pero los estás trabajando con acrílico. Claro, es que pasé del plumón. Ahí es interesante tu trabajo, porque es el cruce de parecer, donde de nuevo, que es real de nuevo en esa imagen. Solo quiero, César, antes que hable y a nivel de experiencia, quiero pedir a los socios o quienes están que apaguen sus micrófonos y cámaras, porque se hace mucho más liviana y la conversación se escucha mucho más fluida. De nuevo, repito, todos tus trabajos parece como si fuesen hechos alguien hubiera hecho en Scripto, pero son todos acrílicos, que toda esta línea de trabajo me encantan, tuyo. Y hay una intervención también, consulta, ¿cuál es tu relación con el color? Porque en general habíamos visto en el portafolio mucho más blanco y negro, y ahora de pronto vemos que empieza a aparecer el color, pero tampoco de forma, digamos, multicromática, explosiva, sino que también con ciertos matices solamente. ¿Cuál es tu vínculo? Ya voy a hacer una respuesta con las dos cosas. Primero, una vez que me pongo a trabajar con plumones, empiezo a ver todas las posibilidades de combinación. Recordemos que hoy día, nuevamente hablando técnica, hoy día hay una gran variedad de plumones en el mercado. Entonces, son distintos tipos de punta, distintas paletas de color. Me empecé a comprar todo tipo de plumones y empecé obsesivamente a probar la técnica en distintos papeles, y eso me pareció muy interesante, y decidí, una vez que pasé a una escala mayor, ver cómo podía agrandarlo. Me di cuenta que los plumones no me permitían trabajar en escala grande, no me funcionaba. Y ahí empecé a diluir pinturas, y fue todo un tema encontrar de qué manera diluir pintura. Hoy día ya lo estoy haciendo súper fácil, pero nuevamente, cuando uno está buscando técnicas, cosas que una vez que están resueltas parecen muy sencillas, son un mundo. Y en ese momento para mí era un mundo encontrar un material que me permitiera la fluidez que me permitía el plumón. Demoré como por lo menos 6 meses en encontrar una primera solución. Y finalmente, después de haber pasado por unos colores golden que eran súper caros y que no me funcionaron como yo quería, llegué simplemente a diluir el acrílico, y hoy día estoy trabajando con pintura de casa que se diluyen con agua y quedan muchísimo mejor. Y al color creo que entro a partir de una determinación de carácter mercado. O sea, empecé a determinar mis paletas a partir de las paletas que aparecían en las cajas de plumones, y luego las paletas que aparecían, y que aparecen de hecho en las cartas de colores de Sodimac y ese tipo de tiendas que manejan marcas como Sherwin-Williams, Color y otras. Qué bueno. Y bueno, por supuesto, hay una reflexión en torno al color que es paralela a la reflexión que hago en torno al dibujo. Tiene que ver con cuestiones de orden artístico e histórico. Me interesan paletas por época. De hecho, hace poco me compré un libro que es sobre los colores en distintos continentes y en distintos barrios. Entender el color
ya no como algo solamente perceptual, sino que como algo cultural. Sí. Fascinante tu trabajo a nivel de capa, alucinante, creo. Me encanta. Pero voy a mostrar a modo personal un trabajo que encuentro que es alucinante. Oye, mientras muestras ese trabajo aquí, tú habías dicho, César, que para ti la relación con el arte es totalmente existencial y, Sí. y desde ese lugar también te quería preguntar, ¿cómo ves hoy día el rol de un artista y el rol del arte en el contexto en que estamos viviendo, tan inédito y algo tan transformador para todos? ¿Cómo te sientes como artista? O sea, mira, yo creo que desde el 18 de octubre ciertamente a los artistas se les plantea un problema complejo. Yo no sé si siempre los artistas estamos respondiendo como creo que debiéramos responder. A mí me parece que el arte es un fenómeno de distanciamiento. Yo entiendo la figura del artista comprometido y yo mismo me siento muy solidario de un montón de causas, pero creo que el arte va más allá del periodismo y va más allá de la consigna. Entonces yo creo que el arte, para mí al menos, es un espacio de reflexión, es crear obras que le permitan al espectador no necesariamente ni confirmar ni solidarizar con ideas que ya tiene o con las ideas del artista, sino formularse preguntas. Por eso creo yo que el rol del arte es más bien eso, escarbar en la historia, escarbar, por cierto, en el presente, pero desde una posición que vaya más allá de las militancias particulares, sino que pueda cuestionar incluso las ideas que uno como artista, como sujeto tiene. César, suelo agregar No sé eso si es muy que abstracta mi respuesta, sobre el escarbar. Este es un trabajo que especialmente haces eso, vemos principalmente figuras masculinas, por lo que tú haces acá es representar la figura masculina en distintas épocas y etapas. Y eso también es súper interesante hoy día también analizar hoy también. Sí, ciertamente me interesan los temas de género. Yo creo que inconscientemente los vengo abordando del año 93. Porque uno como artista claramente queda desencajado de un montón de roles de género atribuidos a los hombres que aparecen como evidentes. Yo me sentí muy fuera de onda desde hace mucho tiempo, y eso es interesante porque normalmente cuando se piensa en la figura masculina y el cuestionamiento de la figura masculina, solo se piensa como algo que podría ser cuestionable desde el mundo de la homosexualidad, y sin embargo creo que la figura masculina también resulta, las construcciones de la figura masculina, de la masculinidad, de la feminidad, también son represivas hacia los sujetos heterosexuales. Entonces me pareció siempre un desafío revisar ese tipo de convenciones, y mi primera exposición del año 99, del año 2000, la produje en 99, que hice en la Galería Bucci, se llamaba Fuegos Artificiales, y en gran medida cuestionaba el rol del macho exitoso de los 90s. Esa figura que se construyó durante los años de la postdictadura y que tenía que ver con el exitismo económico y con la figura del macho proveedor. Eso para mí era interesante de ser revisado, porque yo en los primeros 90 estaba muy lejos del rol de macho proveedor, o sea, tenía un sueldo terriblemente bajo y estaba muy fuera de las expectativas que podría haber cumplido. Entonces me empecé a cuestionar todo eso desde ese lugar. Qué bien, me encanta. Porque, de nuevo, el artista siempre causa su contexto y es muy honesto en todas esas capas, respondiendo a ti también. Quiero llevarte a este siguiente proyecto que también responde de nuevo a hablar sobre desde la memoria en mi memoria. Y esta es una invitación que fue este año, en una exposición que hiciste, una individual en Boston,
y que, bueno, tristemente la inauguraste ese día y ese mismo día se cerró por el tema de coronavirus, pero ya vamos a tener el placer todos de recorrer esta exposición y me encanta como exposición porque siento que, de nuevo, 100% honesta contigo, habla mucho de tu imaginario, volvemos a ver la figura del cómics y el dibujo. Lo interesante para mí en esta exposición, ahí vamos a empezar a verla, es que empieza una tridimensionalidad y un juego súper interesante de llevar al límite ese dibujo, de apropiarse completamente de toda la sala. Hoy día me dijiste, la exposición es toda la sala y creo que aquí te la tomaste por completo. Así que háblanos de este proyecto que se llama Boston Pops. Bien, me invitaron el año pasado Daniela Rivera, una artista chilena por cierto, una gran artista, que es la jefa del departamento de arte del Wellesley College of Art. Y ella fue, aquí en lo personal, fuimos compañeros de la universidad y ella vino a Chile el año pasado en compañía de una curadora con la que está trabajando. Visitaron a varios artistas que a ella le interesaban y entre los artistas que visitaron estuve yo, y a las dos les gustó mucho lo que yo estaba haciendo, lo que estaba realizando, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Sí o sí tienes que estar el próximo año, estamos hablando de allá, así que te interesaría poner. Obviamente le dije que sí, y surgió, prácticamente se armó en una semana todo el tema de la exposición, pero quería buscar alguna conexión con Boston, y haciendo memoria me resonaba hasta el día de hoy Radio El Conquistador, nuevamente un tema generacional, probablemente no te suena la Radio El Conquistador, cuando presentaban la orquesta Boston Pops. Y mi abuelo escuchaba esa orquesta y escuchaba mucha música orquestada, entre otras cosas Ray Conniff y demás, y esa fue mi primera conexión. O sea, la exposición se tenía que llamar Boston Pops, y empecé a pensar nuevamente en de qué manera aparecía esta orquesta en mi cabeza, y aparecía en ese mundo, el mundo de esa plaza, que es una plaza en Ñuñoa del Norte, que es donde yo me crié. Yo me crié ahí prácticamente entre los años 70, 79, puede haber sido quizás un poco después, pero no tengo memoria de eso. Y mi abuelo escuchaba esos discos, y esos discos habían llegado ahí porque un tío que había ido a Panamá en unas circunstancias particulares se los había traído, entre otras cosas. Entonces, todo ese universo de música gringa que se escuchaba en los años 70, más eso que son los cursos de dibujo por correspondencia, me empezaron a dar la idea de cómo podía ser este proyecto. En el fondo, nuevamente, cómo se articulaba esta relación tan potente que se dio en la primera mitad de los 70 en Chile, entre Estados Unidos y nuestro país. Entonces, con eso en mente armé el proyecto, la relación que yo había experimentado de muy chico con la cultura gringa a partir de la tele y a partir de esta música, y cómo la música orquestada, una música de evasión, daba cuenta de una forma de escape y de negación de lo que ocurría en ese entonces en Chile. Y a partir de eso armo un imaginario en que se cruza todo esto, se cruzan las escuelas de dibujo por correspondencia, se cruza una escuela de formación, podríamos decir, antiterrorista, anticomunista, que es la Escuela de las Américas, una escuela de formación militar que dirige el Departamento de Estado de Estados Unidos en Panamá y luego se traslada a Estados Unidos. Todo eso en mente lo combino en esta muestra, que en el fondo da cuenta de eso, de la relación con la cultura norteamericana y la experiencia con ella como niño. Esta idea del terror, de la violencia, pero también del placer, cómo se podía fusionar el placer y la evasión con eso. Por eso entonces aparecen estos imaginarios que tienen que ver con el cómic, imaginarios que tienen que ver, ahí está Ray Conniff, con la música popular de evasión, que es la música orquestada, y con la idea del terror. Por eso aparece, de hecho, el grabado de los desastres de la guerra de Goya.
Me encanta este trabajo, como te dije, porque creo que en esta delgada línea que llevas el dibujo ya lo llevas a un siguiente nivel maravilloso y hay muchos riesgos, estas superposiciones de estas imágenes encima, estas pinturas puestas en estas repisas, el juego de colores, donde ya como hemos visto toda la revisión de portafolio se nota notoriamente la evolución de tu trabajo y por tema de tiempo quiero llevarte a tu último proyecto que me encanta porque es un adelanto. Les cuento que, y me encanta que esté Angélica Yelón acá también, porque de nuevo, ¿cuál es el problema que siempre nos damos cuenta que tienen los artistas? Es que siempre faltan recursos para seguir profundizando los trabajos, las producciones de obra y los desarrollos. Y tú te ganaste la beca Fundación Actual. Y esta beca lo que busca es que tú puedas como artista durante un año profundizar en el trabajo, en una investigación, y lo que se traduce en una exposición en el MAVI, que esperamos que volviendo a la normalidad podamos hacer contigo, queríamos hacer una sesión entera en el MAVI a finales de año tenemos, pero hoy día vamos a ver un adelanto de lo que fue este trabajo y creo que de nuevo muestra ya la evolución y maduración de tu trabajo en todos tus temas. Aquí de nuevo vemos la figura masculina, en cómo tú la cruzas, después vamos a ver el tema de la figura femenina, pero muchos más temas que quiero que compartan mientras yo muestro las imágenes y que nos cuentas sobre este proyecto. Y Alfonso, para complementar, quiero leer una pregunta de Iván Vera que tiene mucho que ver con esto, que es si en el comienzo dibujaste imágenes de la televisión, hoy en día, ¿qué imágenes de los medios o de la mente colectiva te atraen? Ya. Para hacer. Bien, la verdad es que yo sigo consumiendo televisión, series, etcétera, pero me pasa que tengo que sedimentar las cosas. O sea, para mí es difícil llegar y agarrar imágenes del presente e incorporarlas directamente a mi obra. Pese a eso, igual hay imágenes que estoy trabajando. Yo tengo una serie que probablemente difícilmente exponga, que es justamente sobre hombres del poder actual, y cada cierto tiempo los recopilo de diarios, de revistas, y los voy dibujando. Pero, por ejemplo, en síntesis, me costaría mucho ahora hacer una obra sobre el coronavirus, o hacer de inmediato una obra sobre el 18 de octubre, porque siento que me falta todavía tiempo de sedimentación. Si la hiciera, probablemente si hiciera algo del 18 de octubre, lo haría a partir de imágenes que refirieran a otros acontecimientos similares de la historia de Chile, muy del pasado. Y volviendo a este proyecto se relaciona, voy a mostrar aquí una imagen en mi propia pantalla, no sé si lo ven, chiquitito. Esta es la revista que hacía mi tío, 007 James Bond, que me llevó a armar el proyecto. Básicamente me interesé en lo siguiente. Primero, la particularidad de haber hecho en Chile una revista sobre una película que era éxito de taquilla, el mayor éxito de taquilla probablemente de esa época, hacerla en Chile. De hecho, es una revista que hoy día es objeto de coleccionismo en Estados Unidos, en Europa. Si ustedes empiezan a investigar en internet, van a ver coleccionistas que pagan buenas sumas por los números de la revista, e incluso hay un coleccionista que tiene todos los números, los ha escaneado y se ha dado el trabajo de traducir y de reescribir los argumentos de la historieta, los bocadillos de texto de cada uno de los números. Es un proyecto que está en este momento en proceso. Lo ha traducido al inglés. Así de particular en la revista para el ojo foráneo. Y a mí me interesaba justamente porque nuevamente ilustra estas relaciones bastante tensas en nuestra historia chilena y latinoamericana entre la cultura norteamericana y Latinoamérica. Toda la idea del Yankee Go Home está presente a la hora de pensar en este proyecto. Hay un historiador, Jorge Rojas Flores, si no me equivoco, que escribió sobre la revista y hizo una lectura desde el ámbito político que es bien interesante, pero a su vez muy limitada. A mí lo que me interesaba también es cómo
el proyecto de la revista hace algo muy particular, que es obligarse a dibujar a James Bond a partir de la figura de Sean Connery. Entonces cada uno de los dibujantes que participaban de cada número estaba obligado a aprenderse el rostro de Sean Connery y adaptarlo a su forma de dibujar. Entonces es una revista que habla de la Guerra Fría, es una revista que habla de la figuración y de los modelos masculinos, como por cierto habla James Bond, pero es también un producto artístico. Y ahí es donde justamente una de las áreas donde yo trabajo, y es entender que James Bond está en la misma línea que muchos proyectos de la historia del arte que se plantearon la imagen del hombre y las relaciones masculinas y femeninas. Entonces, esas son algunas, porque hay muchas capas de entrada al proyecto. Oye, querido, y para finalizar, quiero, tal como analizamos esta capa masculina y distintas interpretaciones, quiero llevarte a este último trabajo donde también hablamos de temas de género, pero hablamos desde el tema femenino y desde una época que te encanta a ti, que es el modernismo. Háblanos sobre estas últimas obras para ir finalizando. Ya mira, esa es una pequeña serie, yo no sé si finalmente entre en el corte que voy a hacer en la expo, pero claramente en James Bond hay una representación de la mujer y de la relación hombre-mujer, una relación que muchas veces es obviamente de atracción, pero también de miedo, y recordemos que muchas figuras femeninas de James Bond son enemigas, son mortíferas, etcétera, etcétera. Y es interesante cómo esa ambivalencia está presente en el modernismo. Si uno revisa de Clint en adelante, para no irse más atrás, la mujer como seducción, pero también como peligro, está súper presente. Y luego el cuerpo femenino como un espacio de exploración plástica está también muy, muy presente en la obra de figuras como Picasso, Matisse y todos los grandes modernistas. Ahí yo puse una figura de de Kooning, y me parece interesante de Kooning porque mientras de Kooning hacía esta serie que se llama Mujeres, que la hace en los años 50, Ian Fleming estaba publicando sus novelas. Entonces es muy interesante que desde lugares muy distintos apareciera una lectura de la mujer en clave de seducción y de peligro. Y para ir cerrando, curiosidades de la historia, Ian Fleming no estaba tan lejos del modernismo en el arte, porque él en su casa en Jamaica tuvo de alojado al menos un par de meses a Lucian Freud, porque Lucian Freud había sido ex amante de la esposa finalmente de Ian Fleming. Entonces es muy interesante cómo en una obra de cultura popular se van fusionando, imbricando un montón de temas que tienen que ver con la cultura contemporánea y algunas de las cosas que más conflictúan a la sociedad hoy día. Me encanta tu trabajo y también en esta última relación me hizo alusión mucho a un referente tuyo también que es Gonzalo Cienfuegos, que tiene también todas estas capas de historia y de la pintura y que se agradecen tanto en una revisión de portafolio de ver que una imagen es solo una primera etapa de miles de lecturas que podemos hacer y esa es tu primera mirada emocional, pero estoy seguro que cada uno de los socios con los que hemos compartido deben haber vivido con tus imágenes sus propias emociones y experiencias y eso es lo que tratamos de nosotros de compartir en cada una de estas sesiones, que cada artista es un universo en sí. Y para ir cerrando esta revisión de portafolio, César, gracias por compartirnos tu universo precioso, maravilloso, tan profundo y espero que a todos los socios les haya gustado esta sesión. No sé si Cota hay alguna última pregunta o algo. Sí, hay un par de comentarios de cierre de parte de Macarena Aguilar que dice: César, muy interesante tu trabajo y que te recomienda revisar los estudios de color de la diseñadora Hella Jongerius, holandesa, cree, y María Angélica Chavarri que dice que eres genial. Así que muchas gracias con esos comentarios. Sí. Gracias. Bueno, querido César, para ir cerrando solamente darte las gracias
Y nada, también a todos los socios por hacer posible todo este tipo de formatos que nos hace tan felices que una vez terminado esta experiencia, los compartimos con todas las personas, por lo tanto, tu universo, César, hoy día va a ser acceso de todo chileno y toda persona en el mundo. Así que... En nuestro canal Antena YouTube. Sí, así que muchas gracias a todos los socios Antenas que hoy día hacen posible eso, porque solamente eso es gracias a ustedes. Así que mandarle muchos cariños, a quedarnos en casa para que nos volvamos a poder ver pronto físicamente. Y de nuevo, gracias, César, por esta maravillosa revisión de portafolio. Nos vemos próxima semana.